Ya lo tenemos acá, Santiago Pron, analista internacional, con quien vamos a hablar de lo que ha pasado en Rusia, porque el 8 de agosto se registró una explosión. Primero hablaban de un lugar donde había un arsenal militar, era la sede de un arsenal militar, pero después trascendió que era un lugar donde había armas y donde se hacían pruebas con misiles nucleares. Lo cierto es que hay ya una investigación. También hay que decir que no hay datos tampoco tan certeros, ¿no? Rusia en algún momento había decidido no hablar del tema y ante la denuncia internacional incluso del tema salió a dar algunos detalles. Vamos a hablar con Santiago Pron de este tema. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, buenas noches. Y sí, Rusia es bastante cerrada en cuanto a dar información. De hecho, una vez que Trump sacó un tuit diciendo que era realmente irresponsable la nube de toxicidad, ¿no es cierto? Ellos mismos salieron a decir, no, él estaba hablando de otra arma que no tenía nada que ver con la que nosotros estábamos desarrollando. Con lo cual, mucho se habla desde lo que algunos expertos, obviamente siempre en condicional, ¿no es cierto? Hablarían de que sería tal proyecto, tal otro, claro, porque realmente no hay información oficial. Es sumamente secreto lo que están trabajando. Bueno, incluso también, por ejemplo, Santiago, cuando íbamos tratando de tener información sobre el tema, consultábamos medios internacionales y hablaban, por ejemplo, de que en un primer momento se había dicho, los medios rusos, amparándose un poco en lo que, ahí vemos las imágenes de lo que se había generado, realmente es impresionante este video que de alguna manera muestra la explosión, pero digo, en un primer momento dijeron heridos, después, ahí se ve el momento de la explosión, después dijeron muertos, 5 científicos muertos. Y ahora en las últimas horas se conoció también de que hay militares que han fallecido, al menos 2, dicen los medios internacionales. ¿Por qué esto de ocultar por parte del gobierno ruso lo que ha sucedido en ese lugar? Porque hay que entender el contexto en el que estamos. Hace una semana atrás, semana y media, Estados Unidos dio de baja un tratado, se llama INF, sí, sobre el desarrollo de armas nucleares de corto y mediano alcance. Esto significa que a partir de ahí, obviamente con acusaciones cruzadas, diciendo que Rusia no cumplía el acuerdo, que estaban desarrollando armas, y Rusia diciendo que Estados Unidos no cumplía el acuerdo. Entonces, Estados Unidos decide dar de baja, entonces empieza, lo que muchos expertos dicen, una nueva carrera armamentista entre los dos países. Entonces, está en ese contexto, ¿no es cierto? Y obviamente en ese marco es donde se empiezan a dar estos nuevos desarrollos. Según el gobierno ruso, plantea que esto se dio producto de un nuevo desarrollo, de una nueva arma que no tiene nada que ver con las ya presentadas, del presidente que presentó hace ya unos meses 6 armas que él caracteriza, que son invencibles, que hacen a Rusia invencible, pero esta es una nueva arma que estarían desarrollando y que en el funeral de estos científicos se comprometieron a seguir desarrollándola hasta el final. Sí. Con lo cual, esto habla de una decisión política de Rusia, muy fuerte en cuanto al desarrollo de armas. Exactamente lo que decías vos, ¿no? Ayer cuando empezó a trascender la información decían, sí, es un desarrollo, hubo una falla, pero vamos a seguir trabajando en eso. El otro dato estaba vinculado con los niveles de radiación en el lugar, porque muchos hablaban que en un primer momento dijeron 20, el nivel de radiación, que es un nivel alto, de acuerdo a lo que leíamos, y después salieron a desmentir esa información y dijeron, iban de 4 a 16, que siguen siendo alarmantes porque en un primer momento se hablaba de evacuar la zona, pero hay información encontrada en esto y hay, digamos, contradicciones, porque en las últimas horas dijeron que las autoridades en Rusia decidieron no evacuar la zona. Es así, habían inclusive llevado trenes al pueblo local que estaba muy cerquita de la nave y que, perdón, de la nave no, del centro de desarrollo nuclear para evacuar a todo el pueblo. Después se dio de baja eso, diciendo que si bien los niveles de exposición eran muy altos, eran temporales, como que no iba a ser algo prolongado, iba a ser algo de 1 hora, 2 horas y después esa radiación iba a desaparecer, con lo cual es justamente como vos decís, es información cruzada que va llevando y generando imprecisiones a la hora de las políticas que va llevando adelante y las definiciones que va llevando adelante Rusia. Bueno, ahora, por ejemplo, soy alguien que vive en la zona cercana. ¿Puedo confiar en lo que dice Rusia?
el pueblo de Rusia se caracteriza por confiar en el presidente. De hecho, es una persona sumamente legitimada en su país, con mucha, o sea, cada vez que ha ido a elección ha sido sumamente elegido por amplia mayoría por el pueblo, así que el pueblo confía en él, confía en el desarrollo de armas y bueno, en ese contexto es que confían también a la hora si les dice hay que evacuar, evacuamos y si hay que quedarse, se quedan. Obviamente que en esto del miedo han salido a comprar máscaras, yodo, que teóricamente elimina la radiación del cuerpo, pero igual se han quedado en su casa. Bueno, veremos qué sucede después, ¿no? Cuando surjan más datos de esta situación. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes. Sí, sin duda, esto es una película y en esto el desarrollo nuclear se viene muy fuerte porque también viene de parte de China. Y bueno, estaremos atentos a estas nuevas tecnologías que se van desarrollando. Sin duda. Y además con los ojos bien abiertos para ver qué pasa. Y el control, por supuesto. Muchísimas gracias, Santiago Prón, analista internacional con nosotros.